Tenemos un Padre divino, ese es el mensaje de hoy. Y Dios es Padre. Y como tal quiere que lo conozcamos. Así es que en esta vida no hay mejor manera de conocer a Dios sino tratando de ser los mejores padres del mundo. Esa es la realidad. En el mundo sabemos que ese dicho que dice: padre no es el que engendra, sino el que cría a sus hijos, o el que cría a un niño desamparado. Y tenemos la historia de una niña que fue regalada por su madre. Ya tenía otra hija, y esta hija pues muy activa, muy energética, completita, pero tuvo una niña, su segunda hija, y nació sin piernas, y mejor la regaló, porque esa representaba su vergüenza. Pero los padres que recibieron a esta niña la educaron con amor, la hicieron crecer con cariño. Y hay una palabra que le impedían: esta palabra no va a estar en tu vocabulario. Cada vez que ella decía: no puedo, es que no puedo caminar, es que no puedo hacer esto, y es que no puedo hacer otro. Y ellos: no digas esa palabra está prohibida, no existe en tu vocabulario. No digas no puedo. Y la educaron, la llenaron de amor, la esforzaron, y se convirtió en una chica campeona en gimnasio, una gimnasta. Pero de acuerdo a la historia, su héroe era una muchacha campeona de gimnasio. Después llegó a descubrir que esa muchacha que era la campeona de gimnasio era su hermana. Y qué trabajo tan hermoso hace, ¿no? Un padre, cuando es verdadero padre, aunque no haya sido el que engendró, pero sí el que crió. Algunos de nosotros escuchamos la historia de ese niño que fue tirado en la basura también. Una fue regalada, el otro fue tirado en la basura, y se la encontró un papá, y lo hizo crecer, lo educó, lo alimentó, lo hizo estudiar, lo hizo un hombre de bien, y después lo acompañó para que fuera a encontrar a su madre, y encontró también a su padre. Qué bonitas historias, en verdad, increíble. La Biblia, la palabra de Dios, usa analogías para mostrarnos quién es Dios y cómo es Dios. Simple y sencillamente Dios usa analogías como: Jehová es mi pastor. Un trabajo, una tarea, para que cuando tú mires y estudies lo que un pastor hace con sus ovejas, tú digas: wow, así es Dios. Dios es como un pastor. No de una iglesia, sino de animalitos, de ovejas. En otro pasaje dice la palabra de Dios: Jehová es mi roca. Salmo 18, Dios. Roca mía y castillo mío, mi refugio. Cuando llueve, cuando truena, cuando el enemigo ataca, Él es mi roca, nada me va a tumbar. Y hay otro pasaje que dice: Jehová es mi estandarte. Y en la mente de nosotros se va a poner un billboard. ¿Cómo es eso que Dios es mi billboard? Más bien una mejor traducción es: Jehová es mi bandera. Cuando voy a la guerra, cuando el enemigo me ataca, esto es quien me representa. Jehová, mi Dios, Él es mi bandera en mis problemas, en mis dificultades. En otro pasaje, en Isaías 54:5, dice la palabra de Dios: Jehová es tu marido. Y yo creo que algunas mujeres dicen: no, pues a mí no me trata muy bien el marido. Pero Dios es el marido perfecto. Hay un pasaje en Malaquías donde Dios le llama y regaña a los hombres porque son malos maridos. Por ser malos maridos, Dios los reprende y les llama la atención en Malaquías. En Éxodo 17:15 dice: Jehová es mi escudo. ¿Por qué? Porque Él me protege, Él está conmigo. Pero la analogía más grande, la más fuerte, es lo que ya no sabemos. Yo creo que todos lo sabemos, la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Se sabe la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Y la intención es que nosotros podamos
aprender de Dios y mejorar como padres. Pero el punto principal es que tú puedas decir, Dios es mi papá. Y hay un pasaje en la Biblia donde dice, Dios es mi daddy. Pero hay algo que no debemos confundir. Dios no se fijó en los hombres, dijo, ya sé, les voy a decir que yo soy su papá, porque como ellos saben lo que significa ser padre y lo que significa ser hijo, entonces van a tener una idea de cómo yo soy. No, no es así, no se confundan. Dios hizo a los ángeles y cuando hizo a los ángeles no les dio la capacidad de reproducirse. Los ángeles no van al hospital a traer al angelito. Algunos de nosotros traemos al angelito porque les ponemos ángeles a los hijos, pero los ángeles no se reproducen, no se dan en casamiento como nosotros lo hacemos. Así que Dios nos pudo haber multiplicado, sin embargo, hizo a un hombre, a una mujer, lo convirtió en papá y mamá y ellos se multiplicaron. Pero Dios nos hizo de esa manera para que tú puedas comprender y conocer a Dios como un verdadero padre. Porque Él es padre, entonces yo puedo ser papá. ¿Puede usted decirle a Dios, Daddy o papá? ¿Puede usted decir eso? Yo sé que para algunos es bien difícil porque pueden decir, mi padre no valió la pena y mejor ni mencionarlo. Para otros, sin embargo, va a ser motivo de alegría el recordar lo bueno, lo excelente que fue su padre, un excelente ejemplo. Y para otros va a ser una motivación a decir, ok, yo tengo que ser un padre excelente, porque quiero ser un excelente padre, tengo una motivación, tengo un ejemplo que no falla, y ese es Dios. A las mamás solteras yo les digo una cosa, por experiencia. A mí no me faltó mi padre. Mi padre murió cuando yo era un bebé y no me di cuenta que no tenía papá hasta que tenía 6 años. Porque miré en la escuela a los niños que decían mi papá. Entonces yo desperté y me di cuenta, pero mi madre fue suficiente para educarme, para proveerme, para hacerme sentir bien. Lo único es que mamás tienen que ejercitar mayor autoridad y control sobre sus hijos. Y vamos a ver qué es lo que Dios hace. ¿Cómo es que Dios es nuestro Padre? La meta es que nosotros podamos gozarnos en Dios como Padre. ¿Se da cuenta un bebé cómo se puede gozar? ¿Qué es lo que siente un niño cuando se da cuenta que tiene un papá? Amén. Jehová está conmigo como un poderoso gigante, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 20, versículo 11. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y esa es la manera en que un niño mira a su padre. El padre es lo máximo, la pirámide, lo fuerte. Se supone que todos los hombres son más fuertes que las mujeres. Se supone, hay excepciones. Son los más. Si el hermano mayor no pudo abrir la jarra de peanut butter o de fresa y no la puede abrir mamá, papá sí va a poder. Papá sí va a poder. Si alguien le tiene miedo al ratón o al alacrán o a la cucaracha, hasta el hermano mayor brinca. Pero el papá no, el papá sí va a poder pisar el alacrán o corretear el ratón. ¿Por qué? Porque para un niño, sinceramente, el papá lo es todo. Papá es Dios para su hijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da un bebé, Dios lo pone en tus manos. Y si lo dejas, si lo abandonas, ese bebé corre peligro de muerte. A menos que se lo encuentre alguien que sea papá de verdad y lo recoja y lo cuide. Pero Dios pone en tus manos esas 2 libras, no, son como 8. ¿Cuántas libras nacen los bebés? 6. 7 libras de carnita y hueso. Huele rico, es un bombón de carne y hueso. Y yo tengo ganas de ser abuelo, pero dentro de 15 años.
Pero el detalle es que el Padre lo es todo para ese pedacito de carne que Dios le dio. Una niña le tocaba salir con su daddy, era el día de Daddy's Girl, era el día de ir con papá, y la mamá no pudo ir porque estaba trabajando, pero el papá se llevó a su niña de 3 años, 4 años más o menos, al estadio de Los Ángeles, allí en Anaheim. Y durante todo el día fueron varias familias, varias amistades. Obviamente la niña iba con sus amiguitas y amiguitos, y tuvieron carne asada, tuvieron bombones. Al final vieron el juego de los Dodgers, y al final del juego hubo juegos pirotécnicos, y ya cuando se acabó todo, ya bien cansada la niña, el papá la agarra, se la pone en los hombros, y obviamente la niña envidiosa también, papi, papi, así, ¿no? Y también se van en los hombros, y bueno, se van caminando hasta el carro. Al día siguiente la mamá mira a su niña sonriente, bien feliz, y le dice: Alejandrita, cuéntame, ¿cómo la pasaste el día de ayer con tu papá? ¿Y qué fue lo que te gustó más de todo? Y el papá estaba esperando que la niña dijera: pues jugué demasiado, o comimos muchos bombones, o los juegos pirotécnicos donde me agarraba del brazo mi papá. El papá esperaba muchas respuestas, pero ¿qué creen que contestó la niña? Dice: mami, lo más precioso, lo más bonito, lo que más me gustó, lo que más me divirtió, fue cuando se acabó todo. Cuando se acabó todo, mi papá me llevó en sus hombros. Y iba con mi amiga también, que iba en los hombros de su papá. Y el papá se quedó así como: pues mejor te hubiera subido a los hombros aquí en la casa. Pero eso es lo hermoso de ser hijo, de sentir que alguien te protege, que te cuida, te abraza, no sé, montón de cosas. Y esa es la forma en que Dios quiere que lo conozcamos, como Padre. En Romanos capítulo 8, ese versículo tan conocido: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dígame. Porque qué hermoso y qué bendición que tú puedas decir: Dios es mi Padre. Pero no soy yo el que te tiene que convencer. Es el Espíritu Santo el que te tiene que convencer de que Dios es tu Padre. Juan 1:12 dice, San Juan 1:12 dice: mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es que tú, si no te sientes hijo de Dios, si no te gozas, si el Espíritu Santo no te ha convencido, esas son las dos cosas que tienes que hacer: abrir tu vida y decir: Señor, te recibo en mi vida como mi Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y así empiezas. Te da el derecho por la fe en Jesucristo a ser llamado el Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú aprendas a ver a Dios como un Padre. Para mí no fue fácil. ¿Por qué razón? Pues porque no tuve papá. ¿Cómo va a ser fácil para mí decirle a Dios Padre cuando no estoy acostumbrado a decir Padre? Por ahí me cuentan que yo le decía papá a un tío. Pero eso fue antes de los 6 años. Ya después, cuando cumplí 6 años, yo lo único que recuerdo es que le decía tío. Así que no me acuerdo que yo le decía papá. Y si le decía papá fue nomás cuando les visitaba, porque no vivía ahí. Así es que la palabra más fuerte para mí es la palabra tío. Tío. Y mi tío.